Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con ustedes con la información de la Iglesia. Vamos con los titulares. El Vaticano anuncia película protagonizada por el Papa Francisco. El pontífice escribió una carta a los argentinos y expresó el cariño que siente por su nación. Empezamos el noticiero con información desde el Vaticano, donde se encuentra nuestro corresponsal Álvaro de Juana. Adelante, Álvaro. Isabel, Eddy, las lluvias vuelven a hacer acto de presencia aquí en Roma en este mes de marzo y nosotros, si os parece, recordamos las últimas palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo, en el que se congregaron muchos fieles a los que invitó a mirarse menos a sí mismos y también a los que advirtió del mal uso que se hace en muchas ocasiones de la cruz. Ante unos 20.000 fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice subrayó que todo cristiano está llamado a perder la vida, y eso significa pensar menos en uno mismo, en los intereses personales, en saber ver y andar al encuentro de los más necesitados, del prójimo y especialmente de los últimos. Y uno de los grandes santos italianos es el Padre Pío, conocido como el Santo de los Estigmas. El Papa Francisco ha querido conmemorar los 50 años desde su muerte y por eso dejó durante unas horas el Vaticano para trasladarse a Pietrelcina y a San Giovanni in Rotondo, las dos localidades que vieron nacer y crecer a este santo. Si os parece, vamos a ver el siguiente vídeo. La visita del Papa se desarrolló en estas dos localidades italianas. El Papa llegó a primera hora de la mañana y mantuvo un encuentro con los fieles a quienes recordó algunos rasgos de la figura del Padre Pío. El obispo de Roma explicó que este humilde hermano capuchino asombró al mundo con una vida dedicada a la oración y a la escucha paciente de sus hermanos y rememoró también cómo fue fuertemente atormentado en su interior y temía caer en el pecado sintiéndose atacado por el demonio. Después y durante unos minutos, el Papa rezó ante el llamado Olmo de los Estigmas, donde el santo lo recibió, pero también veneró en silencio el cuerpo parcialmente incorrupto del Padre Pío en el santuario de Santa María delle Grazie en San Giovanni Rotondo. Muy emotiva fue su visita al hospital, donde habló con niños enfermos de cáncer y dio ánimos también a sus familiares, un hospital que curiosamente fundó e inauguró el propio santo. La jornada terminó con una misa en la que recordó la oración, la pequeñez y la sabiduría como rasgos característicos del Padre Pío. Y Roma se ha visto estos días inundada de cientos de jóvenes provenientes de todo el mundo. ¿Pero qué es exactamente lo que hacen aquí? Bueno, pues están participando en el llamado presínodo que prepara el sínodo sobre los jóvenes y las vocaciones que tendrá lugar el próximo mes de octubre. El Papa Francisco ha querido recibirlos, ha estado con ellos y esto es lo que ha hablado. El Papa Francisco inauguró en el Pontificio Colegio María Mater Ecclesia esta reunión presinodal con un discurso en el que pidió a los jóvenes que contribuyan a renovar el rostro de la Iglesia. Afirmó que con frecuencia se habla de los jóvenes sin preguntarles a ellos mismos e incluso los mejores análisis sobre el mundo juvenil, aun siendo útiles, no sustituyen la necesidad del encuentro cara a cara. Me da la impresión, dijo, de que estamos rodeados de una cultura en la que si de una parte se idolatra a la juventud tratando de que no se termine, por otra se excluye a muchos jóvenes tratando de que no sean protagonistas. Y ahora, Eddy, Isabel, os doy paso para que continuéis con otras noticias. Informó desde Roma Álvaro de Juana. Gracias Álvaro por la información. Por otro lado, el Papa Francisco se reunió con los obispos de la Conferencia Episcopal de Pakistán y conversó con ellos sobre las dificultades de la comunidad cristiana en este país de mayoría musulmana, donde rige una estricta interpretación de la ley islámica. Hace unos días, los miembros del episcopado pakistaní se reunieron con el Papa Francisco en visita ad limina. Durante el encuentro, el Santo Padre tuvo palabras de aliento para con los obispos de ese convulsionado país, dada la difícil situación por la que pasan los católicos pakistaníes, quienes constituyen una minoría en una nación mayoritariamente musulmán. En declaraciones a Vatican News, el arzobispo de Karachi, Monseñor Joseph Kutz, destacó que en dicha reunión se sintió la cercanía y calidez del Santo Padre, quien se acercó sin formalismos a conversar con los miembros de la delegación, generando un clima de escucha mutua. Dicho ambiente resultó propicio para que los obispos puedan compartir las serias dificultades por las que atraviesan sus jurisdicciones, así como la preocupación del Papa por la imagen internacional de Pakistán, asociada a la violencia y al terrorismo. Según se dio a conocer, la Iglesia Católica en Pakistán hace grandes contribuciones a la sociedad a través de instituciones educativas y de salud, así como otras dedicadas a la caridad con discapacitados y drogadictos. El Papa Francisco aseguró en una misa celebrada en Casa Santa Marta que las dos características principales de la oración cristiana son la valentía y la paciencia.
En una homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco destacó que dos de las características principales de la oración cristiana son la valentía y la paciencia. Así lo indicó al reflexionar sobre un pasaje del libro del Éxodo en el que Moisés trata de interceder ante Dios por su pueblo, el cual abandonó la gloria del Señor para adorar a un becerro de oro. De acuerdo al pontífice, Moisés ora sin vender su conciencia, y esto conmueve al Señor, porque se acerca con una actitud sincera y deja en claro que está con el pueblo y con Dios. Ante esto, el Santo Padre afirmó que para la oración de intercesión se necesitan dos cosas, valentía y paciencia, y explicó que si uno desea que el Señor escuche aquello que le pide, debe llamar a la puerta y al corazón de Dios. En este sentido, agregó que si el corazón no se compromete con aquella persona que necesita oración, uno no será capaz de hablarle a Dios con valentía y paciencia. El Papa finalizó su homilía pidiendo que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de rezar delante de Él con libertad e insistencia, pero sobre todo de orar sabiendo que se está hablando con un Padre que nos escucha. En otras noticias, la Santa Sede anunció el estreno de una película protagonizada por el Papa Francisco. Veamos. El Vaticano dio a conocer la participación del pontífice en la película titulada Papa Francisco, un hombre de palabra, escrita y dirigida por el 3 veces nominado al Oscar Wim Wenders. De acuerdo a la Santa Sede, el film, que será estrenado el 18 de mayo, pretende ser un viaje personal con el Papa Francisco, en vez de ser un documental sobre su vida. La producción y realización contó con la colaboración de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, la cual sostiene que las ideas y el mensaje del Papa son fundamentales para la película, presentando su trabajo de reforma y sus respuestas a los principales desafíos globales como la inmigración, la desigualdad en términos de riqueza, la ecología y el papel de la familia. De acuerdo a un comunicado de la Santa Sede, la grabación lleva al espectador cara a cara con el Papa, creando un diálogo entre él y el mundo que lo rodea. De ese modo, el Santo Padre responde a los agricultores, niños, ancianos, encarcelados y a los que viven en campos de refugiados. Asimismo, la película presenta algunos de los viajes del pontífice, como el que realizó a Estados Unidos en el 2015, su visita a Israel en 2014 y su viaje al santuario de la Virgen de Fátima en Portugal por el centenario de las apariciones marianas. El Papa Francisco detrás de las cámaras y ante las cámaras que nos permiten acercarnos a Él y a Él a nosotros en tantos momentos, tantos gestos, tantos mensajes, viajes, en fin, que podremos todos disfrutar en breve en la pantalla grande. Esperamos ansiosos esta nueva película. Yo tengo la experiencia, Eddie, que cuando veo películas de papas, pues anteriores papas, realmente se le ensancha a uno el corazón de ver la misión que ellos tienen y pues también te dan más ganas de colaborar un poquito rezando justamente, que es lo que el Papa Francisco siempre nos pide, rezar por los pontífices para que puedan desempeñar pues toda esta misión que el Señor les tiene. Por otro lado, el Sumo Pontífice dirigió una carta a los argentinos y en su mensaje el Santo Padre expresó el gran amor que siente por su nación. El Papa Francisco envió una carta a su patria, Argentina, en respuesta a los numerosos mensajes de felicitación con motivo del 5º aniversario de su pontificado, celebrado el pasado 13 de marzo. En su misiva enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, el Santo Padre expresó su afecto y agradeció también el respetuoso saludo de las autoridades y de las personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Ante esto, el pontífice señaló que no es imposible hallar razones para encontrarse y que la unidad es mayor al conflicto. Por otro lado, Francisco reconoció que el amor a su país sigue siendo grande e intenso y aseguró que su pueblo se encuentra en sus oraciones. Asimismo, el Santo Padre pidió perdón a los que se hayan sentido ofendidos por alguno de sus gestos y agregó que Dios le confió una tarea importante, pero no lo liberó de la fragilidad humana. En su mensaje, el pontífice manifestó también que reza por todos los argentinos, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan aportar en la defensa de la vida, siembren paz y fraternidad, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado. Finalmente, el Santo Padre pidió a los que tienen fe que recen por él y a los que no, les rogó que le deseen cosas buenas. En México se viene llevando a cabo la campaña 40 días por la vida y para conocer con más detalle lo que se está realizando, estamos enlazados con María Lourdes Varela, directora de esta iniciativa en Iberoamérica. María Lourdes, bienvenida a WTN Noticias.
Hola Isabel, muchas gracias por invitarme. María Lourdes, ¿cómo se está viviendo esos 40 días por la vida en México? Bueno, pues primero que nada, esta es la 8ª campaña en México y estamos muy contentos porque ahora estamos en 26 lugares, en lugares públicos. En la Ciudad de México estamos frente a 7 abortorios y en el resto de la República en lugares públicos para dar testimonio, bueno, del crimen del aborto y también para dar esperanza a aquellas mujeres que están pasando por una crisis de embarazo. María Lourdes, ustedes tuvieron la bendición de ver cerrar uno de los abortorios mientras estaban rezando afuera de él. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de esa historia? Sí, es un gran milagro. Estamos muy contentos porque el cierre de un abortorio significa que no va a haber más muertes en ese lugar, que los bebés no morirán ahí, que las madres no serán lastimadas de por vida ahí, en esa comunidad. Y bueno, la comunidad de Iztapalapa se reunió durante 7 campañas y dan testimonio de que un jueves a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, es justo cuando quitaron el letrero de Mary Stops. Estamos felices porque ahí, en ese lugar, ya no habrá más muerte. María Lourdes, ¿y puedes contarnos alguna historia que te haya impactado durante este gran trabajo que realizan en 40 días por la vida? Tenemos muchísimas historias. Les voy a contar una que a mí en lo personal me gusta porque es de una chica que se acercó, ¿no? Estaban los voluntarios, todos rezando, y se acerca, pensamos que era otra voluntaria, pero de pronto empezó a llorar y dijo, no pude hacerlo. Entonces, obviamente, todos estábamos en shock, pues no pudo abortar. Dice que entró, pero que incluso alguien adentro la vio muy alterada y dijo, afuera te van a ayudar. ¿Quién fue? Pues no sabemos. No creo que el abortista, no sabemos, y si a lo mejor el de limpieza o alguien, no sabemos quién fue. Pero salió y obviamente empezó a llorar y dijo, no lo pude hacer. Y nosotros inmediatamente le dimos el teléfono o más bien el contacto del centro de ayuda a la mujer, que se encarga de darles todo el seguimiento para que puedan tener a sus bebés. Nosotros obviamente pedimos por ellas, por que tengan, ahora sí que puedan dar el sí a la vida y para que sea una vida con dignidad. Pero obviamente tenemos enlaces con los centros de ayuda en el embarazo, con los centros de ayuda para la mujer, para que encuentren que el aborto no es la única opción. Hay opciones de vida y hay muchas, así es que ahí también los apoyamos para que encuentren la mejor acorde a sus necesidades. Y para terminar, sabemos que existen varios países donde se rezan los 40 días por la vida, pero ¿cómo pueden hacer las personas que nos escuchan y que están interesadas en pertenecer a esta iniciativa o que desean comenzar la campaña en su país? Pues les recomiendo que si sienten el llamado, abran una campaña. O sea, si hay una campaña cerca de su comunidad, la pueden encontrar en en inglés 40daysforlife.com. Hay una parte que dice locations y ahí se pueden meter y pueden encontrar la campaña que sea. Estamos en más de 47 países, entonces si están, no sé, en Croacia, ahí se meten y ahí les aparece dónde está la campaña, en Colombia, México, Guatemala, Estados Unidos. Entonces, si quieren participar en la oración, bueno, métanse a esta liga. Y si quieren abrir una campaña, también pueden mandarme un correo directamente a lourdes.varela@40daysforlife.com. Es 40daysforlife.com y yo con gusto podré apoyarlos y capacitarlos para que inicien una campaña en su comunidad. María Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y nosotros desde aquí te decimos que vamos a seguir rezando por este gran trabajo que hacen ustedes en México. Gracias a ti, Isabel, y un saludo a todos. Gracias, María Lourdes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arquidiócesis de Miami reza por víctimas de puente que colapsó en Florida. Obispos de Bolivia condenan violencia desmedida por allanamiento en cárcel. Y en Ecuador dan cristiana sepultura a 36 bebés víctimas del aborto en este país. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
Luego de la caída de un puente peatonal frente a la Universidad Internacional de la Florida, la Arquidiócesis de Miami expresó su oración y acompañamiento a las víctimas de esta tragedia. A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Miami, en Estados Unidos, expresó su profundo pesar tras el colapso de un puente en la Universidad Internacional de Florida el pasado jueves 15 de marzo, que dejó un doloroso saldo de 6 muertos y varios heridos. Al respecto, el arzobispo local, Monseñor Thomas Wensky, manifestó su tristeza por el trágico accidente que afectó a su comunidad y pidió con insistencia que los fieles se unan en oración por todos los involucrados. Por otro lado, según se dio a conocer, entre las víctimas mortales se encontraba Alexa Durán, estudiante del último año de la Archbishop Edward McCarthy High School, escuela de secundaria de la arquidiócesis. Rezamos por todas las víctimas de esta tragedia, también por sus familias, que pues en estos momentos difíciles necesitan muchísimo de esa esperanza que solo Dios les puede dar. Cambiando el tono de la información, en Bolivia, la Conferencia Episcopal condenó la violencia desmedida cometida durante un allanamiento policial al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, que cobró la vida de varios reclusos. La Conferencia Episcopal Boliviana expresó el 15 de marzo su dolor y consternación por la muerte de 7 reclusos y el saldo de 25 heridos, incluyendo 6 oficiales, que dejó el allanamiento policial al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, en Bolivia. Como se sabe, la madrugada del 14 de marzo, unos 2.300 policías ingresaron al recinto para realizar un allanamiento con el fin de requisar droga y armas que estuviesen en manos de los presos. La resistencia de algunos internos provocó el enfrentamiento. En conferencia de prensa, el secretario general adjunto del Episcopado boliviano, el padre José Fuentes, condenó el uso desmedido de violencia en presencia incluso de mujeres y niños y agregó que estos hechos les producen un trauma imborrable. Asimismo, el padre Fuentes exigió una pronta investigación para que se establezcan responsabilidades y sanciones justas e inmediatas. El secretario general adjunto del Episcopado boliviano expresó además que no se puede instalar una adecuada administración de justicia pisoteando derechos fundamentales de las personas y justificando el recurso a la violencia. Por ello denunció que estos hechos niegan la dignidad humana y colocan en cuestionamiento los fines de la justicia y del régimen penitenciario. La cárcel de Palmasola tiene más de 5.000 reos, un 36% de los presos del país, y es conocida como el pueblo prisión, ya que existen viviendas improvisadas habitadas por personas condenadas por asesinato, narcotráfico y violación. Muchos de los reclusos viven allí con sus familias, incluyendo niños. En Ecuador, la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Quito dio cristiana sepultura a 36 bebés que fueron abortados y encontrados en distintas partes del país. La Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito, con la ayuda del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador, dio cristiana sepultura a 36 bebés abortados y encontrados en distintas partes del país. La ceremonia se realizó en el cementerio Camposanto Jardines de Santa Rosa, en el marco del proyecto Bebés al Cielo. A través de un comunicado, la Arquidiócesis explicó que los pequeños tenían entre 10 semanas de gestación hasta recién nacidos. La ceremonia comenzó con una celebración eucarística y fue presidida por el arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Trávez, y concelebrada por su obispo auxiliar y responsable de la pastoral familiar, Monseñor Danilo Echeverría. A este encuentro asistieron representantes del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como miembros de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. En el lugar se colocó la primera piedra de lo que será el monumento memorial a los no nacidos. Al terminar la Eucaristía, Monseñor Trávez alentó a amar a los niños desde el momento de la concepción y posteriormente en el vientre de la madre. Por otro lado, en España, con motivo del Día del Seminario, el obispo de Córdoba pidió a los futuros sacerdotes ser apóstoles de los jóvenes con el testimonio de la vida. Con motivo del Día del Seminario, que se celebró en España, unido a la fiesta de San José el 19 de marzo, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, recordó que esta jornada es la ocasión para que los seminaristas hablen, especialmente a los niños y jóvenes, de la vocación sacerdotal que ellos mismos han recibido. En su carta, el prelado aseguró que Dios llama a muchos más de los que se lo plantean y a bastantes más de los que responden, e insistió que Dios es el primer interesado en dar pastores a su pueblo, pero afirmó también que la llamada no suele llegar por mensaje directo, sino a través del testimonio de otros. Asimismo, el obispo de Córdoba comentó que hay quienes son llamados, pero hacen oídos sordos. Por ello, a veces Dios insiste a través de varios mensajeros,
y aún así respeta siempre la libertad del que quiera responder o no. En otros ámbitos, Monseñor Demetrio Fernández afirmó que la crisis de vocaciones tiene su referencia en parte en el estado de las familias, empezando por la baja natalidad y siguiendo por las consecuencias de un ambiente ajeno e incluso hostil al Evangelio. Frente a esto, Monseñor Demetrio subrayó que la primera y principal preocupación de los sacerdotes debe ser crear un clima vocacional y destacó la importancia de vivir y hablar del sacerdocio con alegría pascual para entusiasmar al niño o joven. La generosidad de Dios al invitar debe ser correspondida por la generosidad del joven o de la persona llamada a veces en otros momentos de la vida a entregarse de todo al Señor y de esa manera descubrir la alegría del Evangelio, que es lo que más contagia el mensaje de Jesús. Creo que en cualquier vocación todos estamos llamados a mostrar esa alegría, a contagiar, para que las personas puedan ver, pues, en ese testimonio de responder al llamado que Dios nos hace, puedan verlo y decir, yo quiero ser así. En este caso, justamente los sacerdotes, para que puedan decir, yo también quiero ser sacerdote. Seguimos en España, donde el presidente de la Conferencia Episcopal destacó que las procesiones de Semana Santa son una forma privilegiada para divulgar la fe. Con motivo del desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Forum, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, aseguró que las procesiones de Semana Santa son una forma privilegiada para divulgar la fe. En ese sentido, afirmó que los católicos están en medio de la historia como ciudadanos y cristianos que, respetando a otras opciones, pueden alimentar las convicciones y el desarrollo de la vida de los fieles, algo que el presidente de la Conferencia Episcopal calificó como un servicio a la ciudadanía. De esta manera, también el cardenal Blázquez explicó que la laicidad del Estado permite el marco adecuado de libertad para creyentes y no creyentes. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró que la laicidad del Estado no tiene nada que ver con que la Iglesia y la política estén de espaldas, por lo que insistió en que el papel de las autoridades civiles no consiste en estar alejados de la religión. En relación con la Semana Santa, el alcalde también precisó que sin duda los no creyentes pueden ver en estas fiestas cristianas valores que trascienden al hecho religioso. Óscar Puente precisó además que en la Semana Santa se ven las dos caras de la misma moneda del ser humano, la generosidad y la persecución. Hace poco en el Perú la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima cambió su nombre a Universidad Católica San José. Y por ello nuestro reportero Miguel Bizárraga nos presenta este gran proyecto católico que apuesta por mejorar la experiencia de la educación universitaria en este país. Veamos. Fue la primera facultad constituida en la histórica Universidad Peruana San Marcos durante el Virreinato. Varios siglos después, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se estableció detrás del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Ahora, totalmente renovada bajo el nombre de Universidad Católica San José, pretende ser una alternativa distinta a la oferta de la educación universitaria en el Perú. Así lo explicó el padre Carlos Rosell, rector de la nueva Casa de Estudios. Queremos dar una educación católica. ¿Y qué significa una educación católica? Una educación integral. Pueden venir a estudiar también quienes no son católicos, pero se van a encontrar con una educación centrada en la persona humana y creo que esto es muy importante. Queremos mostrar el valor de la persona humana. La persona tiene una dignidad, tiene un valor y por eso también promovemos aquí en esta Universidad Católica San José la defensa de toda persona, sea quien sea. Por el momento, la Universidad Católica San José cuenta con la Facultad de Teología y otra de Humanidades y Ciencias Sociales, que imparte las carreras de Filosofía, Educación y Psicología, las cuales definen su visión educativa. La Universidad Católica San José tiene dos facultades. En primer lugar, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que conserva su rango pontificio y tiene su propia autonomía dependiendo de la Santa Sede, y la Facultad de Humanidades, que alberga las carreras de Filosofía, Educación y Psicología, y en el futuro se piensa abrir otras facultades. A sus 20 años, Willy decidió estudiar teología. Para él, la experiencia en esta universidad es diferente a la de otras universidades. La experiencia acá es diferente a las otras universidades porque el estudio que te dan los profesores es como que un poco más guiado a la razón y tiene todos los temas relacionados con la sociedad. Y aparte que cuando hablas con la gente de acá, porque son religiosos o porque son tanto laicos
que pertenecen a diferentes parroquias, es chévere, pues, o sea, porque ya conoces, hablas más o menos de los temas que llevan en las parroquias o cosas también de afuera, o el tema no es tan como que trivial, sino que hay cosas un poco más importantes, y aparte que no es como que coges el tema chiquitito, sino que lo abren y lo extienden y todo, se hace una charla increíble. De acuerdo al rector de la Universidad Católica San José, existen diversos planes de crecimiento para el futuro. El proyecto es crecer, pero crecer en calidad sobre todo, y esto quiero aclararlo. La calidad implica una buena formación, que haya un rigor científico, pero también que hayan valores. Como ya lo he dicho, queremos centrarnos en lo que significa la persona humana. La educación tiene que ser siempre considerando a la persona humana. Y por supuesto tenemos el sueño de crecer en infraestructura, en ambientes y en alumnos, pero sobre todo crecer en calidad educativa. Gracias, Miguel Bizárraga, por ese interesante reporte sobre la nueva Universidad San José, que como Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima tiene orígenes en el lejano 1551, la primera facultad de estudios universitarios del continente americano. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su historia y muchos frutos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros, cuentan con nuestras oraciones y saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales.